Una breve reseña de Juan Carlos Smith. Nació en la ciudad de Rosario, Santa Fe, el 3 de noviembre de 1951. En el año 69 egresó de la Escuela de Aprendices dependiente del Ministerio de Obras Públicas como oficial fluvial. Tripuló bajo distintas categorías, buques areneros, de pesca, remolcadores de puerto, dragas y balizadores. En 1992 obtiene el título de capitán fluvial. El 11 de junio de 1971 funda el Sindicato del Personal de Dragado y Balizamiento, del cual es su máximo representante desde el año 93. En este plano ha ocupado diversos cargos, entre los que se incluyen el de secretario de Políticas de Empleo de la CGT. Actualmente continúa desempeñándose como secretario general de su sindicato, siendo además secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, secretario adjunto de la Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina, secretario general de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte, CAT, y fue electo como miembro representante de nuestro país dentro del Comité Ejecutivo de la nueva Confederación Sindical de Trabajadores de las Américas. Juan Carlos, bienvenido. Adelante. Muchísimas gracias. Un especial agradecimiento a los compañeros patagónicos, al compañero intendente que nos está brindando la atención, a todos los compañeros militantes jóvenes, mayoritarios hoy en esta sala, y a los que han hecho posible este encuentro, esta tarea de divulgación, de una reflexión de un compañero igual que ustedes, a quien lo ha motivado la irrupción de una figura que trasciende las fronteras nacionales como la es del Papa Francisco. Hace pocos días yo estuve en mi casa y mi señora estaba con algunas compañeras, una de ellas universitaria, que había leído el libro. Y esa compañera, profesora de historia, me preguntó: ¿vos por qué escribiste esto? Porque vos sos muy religioso. Y tal cual lo dijo mi compañero Iñiguez, este documento es un documento profundamente político, que está fundamentalmente vinculado a nuestras aspiraciones, pero además es un documento profundamente humanista. Vale decir, allí dentro de los capítulos, en lo que yo hago contribuciones para el análisis, pero en lo que dice la propia encíclica, lo que vamos a encontrar son las revelaciones que hace Francisco frente al momento actual de la humanidad. Nosotros, como sociedad argentina, pero como sociedad mundial, estamos frente a una de las etapas más particulares de lo que denominamos nuestra civilización. Me parece un título jactancioso decir que nosotros hemos construido una civilización. Y en todo caso, si no es jactancioso, es por lo menos polémico. Porque a lo que nosotros le llamamos civilización es también a las inequidades planetarias, a las injusticias en escala fenomenal. Seguramente muchos de ustedes deben saber que nosotros hoy vivimos en un planeta donde 850 millones de almas se acuestan y se levantan con hambre. En un mundo que tiene excedente de alimento para todos sus habitantes, que tiene un número igual de analfabetos. En la era digital tenemos 800 a 900 millones de personas que no saben ni leer ni escribir. Tenemos 63 personas que tienen la riqueza de la mitad del Producto Bruto Mundial. 63 personas. Hay 25.000 niños menores de 5 años que se mueren todos los días por hambre. Y hay guerras, como las que vemos en Medio Oriente, que han provocado que en los últimos 2 años haya habido
un naufragio de tal característica que hay 200.000 personas en el fondo del Mediterráneo. Entonces, vale preguntarse, ¿esto se puede llamar una civilización? La irrupción de Francisco en el escenario internacional los interpela a todos. Interpela a los partidos políticos, a las instituciones internacionales, a los gobiernos, al mundo empresario, a la religión. Sería un error creer que es únicamente un llamado religioso o únicamente para los creyentes. Es para los creyentes y para los no creyentes. Porque, insisto, tiene un profundo significado humano, va al fondo de la cuestión. Pone de relieve como nunca hechos que nos deben avergonzar como especie. Uno de los primeros actos que hace Francisco cuando llega al Vaticano es ir a Lampedusa. Lampedusa, el puerto de los refugiados sirios. Él elige ir a ese lugar como primera acción del Vaticano, justamente para que Europa no le cierre las puertas a lo que ella misma provoca, porque la guerra en el Medio Oriente tiene mucho que ver con intereses que han prohijado los gobiernos europeos. Entonces, el llamado del pastor es un llamado que trasciende hasta nuestra labor como dirigentes sindicales, dirigentes políticos o luchadores sociales. Yo soy un hombre que tengo la pasión por volcar en un papel las ideas, las reflexiones, las contribuciones. Obviamente yo no soy un escritor. Pero me parecía una oportunidad inmejorable que esto lo traduzcamos en clave de lo sindical, para acercarle a los cuadros del sindicalismo, a los compañeros jóvenes, un sendero por donde entrar al análisis de esta verdadera situación que de alguna manera también cruza el comportamiento de nuestra sociedad. Porque tal vez en una escala mucho más chica, pero no menos dramática, esto pasa adentro de nuestras fronteras. Acá no hay guerra, pero hay una guerra invisible. Y esa guerra invisible se exterioriza en la violencia urbana, en las grandes ciudades, en la injusticia, en el hecho de que nosotros, a pesar de haber atravesado un periodo largo de bonanza, tengamos todavía 1/3 de nuestra población sumergido en la pobreza. Gente que es muy difícil que, a pesar de que se ponga en marcha de nuevo la rueda del crecimiento, tenga las mismas oportunidades que tienen todos ustedes, o que tenemos todos nosotros. Porque el que pierde varios escalones en la escala social es muy difícil de recuperar después. Hugo Moyano solía decir, hay que aprovechar bien los vientos a favor de la economía, porque cuando estos vientos soplan en contra, el que apenas subió un escalón y salió de ese lugar maldito, se cae allí y va a ser muy difícil que vuelva a salir. De modo tal que lo que el Papa expresa es justamente toda una serie de interrogantes que interpelan, que desafían nuestra responsabilidad social, nuestra responsabilidad como personas. El hecho de que parecería que muchas veces leemos algunos documentos y dice, bueno, esto es para lo que está afuera. No, también es para adentro, para nosotros mismos. Para ver si realmente nosotros queremos jugar este partido. Jugar el partido que termine con la injusticia, con el egoísmo y con lo individual. Yo le voy a acercar, antes de entrar a eso, a ver por qué además nosotros lo elaboramos en clave sindical. Por una simple y sencilla razón. El trabajo ha contribuido como nada al progreso técnico, a lo que se conoce como progreso en el mundo. Fue Watson el hombre que inventó la máquina a vapor y provocó una revolución. Fue un relojero, Huygens, el que le dio precisión al tiempo. Fue un tal Fulton el que creó el mecanismo para la propulsión de los barcos. Y fue Gutenberg
el que terminó derrumbando las tinieblas de la ignorancia y multiplicó el conocimiento. Pero fueron nuestras luchas, fueron la pérdida de mucha sangre de la clase trabajadora nacional y mundial la que realmente movió la rueda del progreso social. Fuimos nosotros. Somos nosotros los que hemos creado la civilización tal cual la conocemos hoy. El programa de Francisco es el programa hacia los sectores más débiles. También es la razón nuestra, es la razón del sindicalismo. Él dice, el odio, la envidia y la soberbia ensucian el alma. El odio, ese odio que nosotros vemos en esto que decía Carlos, en no reconocer al otro, peor aún, en discriminarlo. Esta discriminación que nosotros vemos en el viejo mundo, donde se supone que era la cuna de la civilización, y que donde se cierran las fronteras, y donde la gente se muere justamente porque se está cerrando con un telón para que no le vengan a generar problemas en su propio territorio, cuando los causantes, como dije antes, han sido ellos. La envidia exacerbada, alentada, multiplicada por la demostración obscena de los bienes y de la riqueza. ¿O no es un espectáculo obsceno de que 63 personas manejen el dinero de todos mientras se muere gente de hambre en el mundo? La soberbia que ha sido moneda constante en los últimos tiempos, no únicamente en la Argentina, también fuera de la Argentina. La gente que no quiere escuchar, la gente que mira pero no ve, que escucha pero no oye. La gente que en lugar de buscar que estemos bien, quiere pasarla bien, que son dos cosas muy distintas. Entonces, el programa de Francisco es un programa que también está directamente conectado con las aspiraciones del pueblo trabajador. Yo les voy a relatar simplemente una clave desde donde vengo. Yo vengo del mundo acuático, de las relaciones con los puertos, de una actividad donde las cosas cambian sustantivamente, porque no se hacen en tierra firme, se hacen en el agua. Y en el agua y en la jerga marítima todo cambia. No hay izquierda, no hay derecha, no hay arriba, no hay abajo. En esa clave hay dos aspectos fundamentales en nuestra actividad. El primero de ellos, amarrar, llegar a puerto. Amarrar en puerto, llegar a puerto significa volver al hogar. Amarrar en el puerto significa volver al lugar seguro. Llegamos a la seguridad, al final de nuestra tarea, a la seguridad del hogar. Y zarpar. Zarpar a cumplir una tarea. Salir del puerto a cumplir un cometido. Bueno, compañeros y compañeras, nuestro destino como luchadores sociales es zarpar a cumplir con nuestra misión. Si todos los que estamos acá, que estamos encuadrados en los sindicatos o en los partidos políticos o motivados por la lucha social, tenemos que saber que el destino nuestro no está quedando en el puerto seguro, sino salir a navegar frente a la injusticia. Y una primera consideración que hay para eso, que vale también para nuestra actividad, es saber por las aguas que navegamos. En un mundo, como dije ahora, azotado por las guerras, por el individualismo, por la presencia del narcotráfico, por la brecha social, por el descrédito de las instituciones, por la caída de la confianza en los políticos. Ahí en ese mundo se debate el hombre solo, que no sabe ni en quién creer ni en qué creer. De modo tal que nosotros, si queremos salir del puerto seguro, tenemos que saber que vamos a atravesar un mundo, un país y una sociedad amenazada por aguas peligrosas, con tormentas, pero que tenemos que cumplir con nuestro destino para terminar la navegación y llegar a puerto seguro. Esa es una primera consideración. La segunda consideración, hay que reforzar el navío.
Si nosotros queremos navegar en el medio de estas aguas, tenemos que alistar todos nuestros instrumentos. Tenemos que haber preparado bien la travesía con los víveres para que alcancen para toda la navegación, haber revisado precisamente el timón y la hélice, tener en claro cuál es la cabullería y las tareas que tenemos que hacer en la cubierta del barco y fundamentalmente tenemos que haber alistado con toda justeza la carta de navegación, el compás de navegación, y el capitán tiene que saber a dónde va, hacia dónde nos dirigimos. Nadie va a perdonarnos si nosotros al primer escollo terminamos naufragando frente a las demandas que quiere el pueblo para nosotros. De modo tal que reforzar el navío quiere decir reforzar nuestra organización, reforzar nuestras convicciones, nuestras esperanzas, nuestros sueños, y saber que los sindicatos forman parte de una comunidad, pero que en todo caso hay que abrirlo hacia los sectores más débiles, porque nosotros sí podemos contribuir a encontrar el sendero que nos lleva a la justicia social. La tercera consideración: un buen navío requiere de una buena tripulación. El capitán, el jefe de máquina, el contramaestre, tienen que estar muy preparados para cumplir con su misión. Nelson Mandela solía decir: yo soy el capitán de mi destino. Y después de haber estado más de 20 años preso, fundó la nación multicolor, que hoy es Sudáfrica. Él sabía muy bien que el destino que él había amasado en la prisión era fundamentalmente construir la nación multicolor y terminar con el odio que podía hacer estallar todo Sudáfrica. Y ese es un ejemplo concreto que nos da la estatura de un hombre frente a la historia. ¿Y por qué nosotros decimos que hay que tener bien claro esto? Porque indudablemente no se puede errar en la lectura de la carta de navegación. Hay que ir precisamente a esos lugares. Vale preguntarse, hoy, esos instrumentos que nosotros requerimos, el Estado, la justicia, las organizaciones internacionales, ¿están presentes en nuestra vida diaria? ¿O es que nosotros ponemos siempre en duda que el Estado está ausente, que la política no está a la altura de los acontecimientos, o que los organismos internacionales están pero no están, porque en realidad no pueden evitar las injusticias que a diario vemos en los noticieros? Y ese es otro gran interrogante que hay que plantearse a la hora de esa navegación. Y la cuarta y última consideración: no hay que descuidar el puente de mando. Esto quiere decir que nosotros no podemos descuidar ni un minuto el curso de la navegación ni el timón. ¿Por qué? Porque para la gente que no sabe nada de navegación, es muy común creer que el faro o que las balizas son los lugares a donde nos tenemos que dirigir, cuando en realidad están indicando el peligro hacia al que no hay que ir. Nuestros funcionarios, los gobiernos, los empresarios, los académicos, ¿nos están señalando bien la ruta de navegación y a los lugares donde nos tenemos que dirigir? ¿Nos están aconsejando bien que nuestra navegación puede naufragar si recorremos equivocadamente el camino? ¿Nos están señalando concretamente cuáles son los riesgos que tiene hoy la globalización, la economía, la sociedad? ¿O se han olvidado de esto? Nuestros capitanes, ¿han olvidado esa lección? ¿Entienden perfectamente que los faros y las balizas están señalando los riesgos sobre los que la Argentina ha tropezado una y otra vez y se ha acercado muchas veces al abismo? ¿O están equivocando el rumbo? Y la pregunta al interior de nuestros sindicatos, de nuestras organizaciones populares: ¿nosotros tenemos encendido el faro de la justicia social? Porque va a ser imposible construir una sociedad en armonía si hay gente que se debate en la peor de la pobreza. Va a ser imposible.
nosotros tenemos bien claro que está encendido el faro de la solidaridad. Nuestras organizaciones han ganado en reforzarse y en abrirse hacia el resto de la comunidad para que únicamente no le brindemos los beneficios a los que están encuadrados en nuestros sindicatos, sino que le tendamos una mano al que está por afuera. Miren, compañeros, si estos faros no están encendidos, estamos complicados. Si de verdad los faros estos no están iluminando la ruta como corresponde, urge de que nosotros, que somos luchadores sociales, revisemos nuestra carta de navegación y revisemos nuestros procedimientos porque estamos actuando equivocadamente. Había un gran escritor, Fernando Pessoa, que en la Universidad de Coimbra alguna vez le dijo a sus alumnos, ¿para qué sirve un barco? Y todos al coro le contestaron, para navegar. Y el gran portugués le contestó, es una verdad a media. Y una verdad a media no es una verdad absoluta. El barco, además de navegar, sirve para llevar la tripulación y el pasaje a puerto seguro. Esta metáfora que yo les he comentado fue lo que me motivó a bucear en la encíclica del Papa, a reflexionar alrededor de esto que decía Carlos. ¿Qué significa la ecología integral? La ecología integral no es una discusión alrededor de salvar las especies animales, porque en el centro del documento está la preocupación por el hombre, pero no únicamente desde el punto de vista material, sino desde el punto de vista moral y espiritual. La inequidad planetaria es esto que acabamos de explicar. Estamos frente a uno de los periodos de mayor injusticia distributiva de la humanidad. Cuando se mueren niños por causa del hambre, no se están muriendo por causas naturales. Es un asesinato de nuestra civilización. Porque la gente se puede morir hace muchos años atrás, cuando había pestes o había cataclismos o fenómenos naturales. Pero ahora eso está resuelto por el avance de la tecnología. Y sin embargo la gente se sigue muriendo igual. Comprendí también allí dentro que la centralidad del trabajo es la única manera de que nosotros nos podamos llamar una civilización con mayúscula. La centralidad del trabajo como elemento rector, como elemento central de cualquier progreso y como ordenador de cualquier sociedad. Comprendí también que allí, cuando él habla de la economía del descarte, estamos hablando de gente. El descarte es una denominación que surge de lo industrial, del mercado. Yo lo que no me sirvo lo dejo a un costado, pero acá estamos hablando de gente, de personas, de historias personales, de familias. Y no puede haber una economía del descarte en el medio de un mundo que tiene posibilidades y países como el nuestro donde está todo por hacerse. Y porque además, como bien se dijo acá, cuando nosotros escarbamos bien adentro de la encíclica vamos a encontrar particularmente toda una serie de puentes que nos acercan al ideario del justicialismo. Toda una serie de puntos de encuentros que tienen que ver con la lucha social de los trabajadores, pero también con la comunidad organizada, con una forma de ver la sociedad, de vernos entre nosotros, de ver cómo nosotros, aparte de construir los puentes y las infraestructuras que necesitamos para nuestro desarrollo, también tendemos los puentes de esos que hacen a la participación popular. De modo tal que a mí me parece muy oportuno, porque el libro cierra ciertamente con una oración que hace el general Perón en el mismo año que yo estaba naciendo, en un congreso eucarístico en Rosario. A mí me parece muy oportuno volver a recordar la frase del viejo general que tiene que ver con el abrazo de la unidad nacional entre Perón y Balbín. Y cuando Perón termina diciendo, nosotros tenemos que hacer del país una buena madre
que le dé cobijo a todos y que cada argentino le tienda la mano a otro argentino. Y ese es el llamado y la aspiración que yo humildemente he querido volcar en una contribución en clave sindical que pongo a disposición de todos los sindicatos y que nuevamente le agradezco a la Patagonia que me haya dado la oportunidad de volcar esta introducción en este lugar y por supuesto quedo a disposición para las preguntas que ustedes quieran formular.